Y recordar que en la historia de la humanidad, las grandes empresas no son impulsadas por estudiantes, ni siquiera por profesionales. Son otras características, el capital y su impulso. Analfabetos han dirigido las mejores o grandes empresas funcionales del planeta. Voy a hablar de dos temas brevemente, porque el tiempo se ha limitado. Y es Miriam Germán, que ayer estuvo como invitada especial de la Cámara Americana de Comercio, donde presentó las líneas fundamentales de lo que es su gestión, y de alguna manera ya hemos visto en la puesta en escena de esas líneas estratégicas. Y comienza Miriam Germán diciendo que se ha concentrado desde el inicio de su llegada, de su designación como Procuradora General de la República, en devolverle la confianza al Ministerio Público, de la ciudadanía en el Ministerio Público. Y recuerda que que esa confianza fue afectada por las prácticas del mismo Ministerio Público cuando era dirigida antes que ella. Todos recordamos cómo fue el propio Jean Alain Rodríguez que se metió entre las patas del caballo por su comportamiento. Recuerdo muy bien incluso que cuando se estaban dando las grandes movilizaciones, algunas personas proponían dentro de del movimiento que se hicieran señalamientos particulares contra el procurador o contra el gobierno en específico, pero el movimiento se enfocó en hacer reclamos del funcionamiento de las instituciones y el cumplimiento de la ley y no personalizarlo. Fueron los grandes errores y la negación de justicia por parte del Ministerio Público lo que afectó la credibilidad de ese organismo, y qué bueno que Miriam está ahora dirigiendo y devolviendo la confianza al Ministerio Público, que es indiscutible. Gran parte de la población apoya el trabajo del Ministerio Público en este momento. También está Miriam Germán diciendo que tiene un afán en su gestión de mantener protegido el principio de la presunción de inocencia. En particular, dice ella que no se destruye este principio con la imputación, sino con la sentencia de condena. Y dice ella que uno de los efectos que más daño hace a la presunción de la inocencia es la mediatización de los casos, y está tratando ella de que el Ministerio Público no sea autor ni promotor de la mediatización. Y ciertamente lo estamos viendo. ¿Ella está criticando lo que están haciendo de publicar todas esas cosas? No, ella está criticando, ella está diciendo que ella no lo promueve. Bueno, ella no, es de la Procuraduría. No, pero ella no lo promueve. Tú ves más a los abogados de la defensa metidos mediatizando los casos que el Ministerio Público. No, pero oye, Jean Alain montaba una película con 15 cámaras. Sí, pero ahora mismo hay un equipo de prensa preparado para difundir todas las cosas que salen en los expedientes y sale de la Procuraduría. Pero es que es el trabajo del Ministerio Público, difundir el expediente. Eso es otra cosa. Eso es una cosa. Y otra cosa es tú agarrar y montar una película como Jean Alain Rodríguez hacía, con una cámara en cada. Debería estar las dos cosas. En cada cosa. Y montar una película con diferentes camas y edición y hacer un espectáculo. La teoría del Ministerio Público debe ser expuesta, naturalmente. Claro, porque si se detiene a una persona, se detiene con el propósito de presentarla ante un juez con una determinada trabajo de prensa básico. Y qué bueno que Miriam está ejecutando esta política. Y para terminar con este punto de Miriam Germán Brito del Ministerio Público, ella hace un recuento de los componentes de la Constitución y de la misma normativa del Ministerio Público que garantiza la autonomía funcional y operativa de este ministerio, y explica que la función del Poder Ejecutivo del presidente es la designación de la procuradora, el procurador, y la designación de procuradores de una parte de los procuradores, pero hay un consejo del Ministerio Público que es el que trabaja. Entonces, y reconoce que no ha recibido ningún tipo de línea ni sugerencia por parte del Poder Ejecutivo para realizar su trabajo. Nosotros, especialmente a los más jóvenes, le digo esto: denle seguimiento a lo que está haciendo Miriam Germán Brito, denle seguimiento a lo que está ocurriendo con el trabajo de la Procuraduría General de la República, porque esto es un hecho histórico y somos testigos de un momento histórico de la vida de República Dominicana, y tenemos el lujo de contar con una procuradora de una carrera intachable de décadas en el sistema de justicia de República Dominicana, que tiene el más alto perfil y reconocimiento público que podría tener alguien que ocupe esa función. Todo el mundo la respeta, hasta sus principales adversarios. Eso es un lujo, y no ocurre con frecuencia que un país tenga en la Procuraduría General de la República a una figura de esta magnitud histórica que es Miriam Germán Brito, a quien les reiteramos todo nuestro apoyo. El hambre, con esto concluyo, el hambre. Desde los tiempos de Platón hay una clara diferencia de lo que es el mundo de las apariencias y el mundo de la realidad. Una gran parte de la gente puede vivir en el mundo de las apariencias
y el mundo mediático es parte de las apariencias. Pero el mundo de la realidad, como se descubría cuando salía en la alegoría de las cavernas, se confirma con los hechos concretos y los estudios, como es que presenta la FAO sobre la situación del hambre en América Latina, son los que te permiten medir de verdad cómo va la cosa. Nuestro continente, uno de los más ricos, quizá el más rico en biodiversidad y en recursos naturales del planeta, ha tenido grandes cambios y avances tecnológicos de todo tipo. Pero en la pandemia, el mundo entero ha padecido problemas de hambre porque se ha encarecido todo, se ha complicado la situación. Pero de todo el planeta, la zona donde más creció el hambre durante la pandemia y en el año 2020 fue de América Latina. Paradójicamente, según el estudio que presenta la FAO en coordinación con el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola FIDA. Más de 59 millones de personas padecieron hambre el año pasado, un 9.1% de la población de toda la región de América Latina, según ha indicado este estudio. Lo que se traduce en 13 millones más que en el 2019. Usted ve mucha abundancia, ve las ciudades, ve los malls, la comida rápida y todo lo demás, pero lo ve y se habla de eso y usted va a los centros urbanos del continente, pero la realidad es que tenemos 13 millones más de personas que padecieron hambre en el 2019. Son problemas estructurales de nuestra sociedad, que tenemos los grandes avances tecnológicos, el celular, que yo cuento, por una parte importante de la población pasando hambre. Y ese promedio del 9% son, en sentido general, del continente, pero hay países como Haití, por ejemplo, que más del 50% de la población pasó hambre en el 2020. Eso es casi, la generalidad del país está pasando hambre en Haití. Entonces, está pasando esto del incremento del hambre. Hay países donde se incrementó más que en otros. Venezuela, por el tema de la crisis social que tiene. Cuba es uno de los países con menores niveles de hambre del continente entero. Bolivia, para que usted sepa, mientras en el continente entero creció el hambre, en Bolivia se redujo en este periodo por las políticas públicas de ese continente que tiene. Varios de los principales indicadores de desarrollo, todos han disparado en Bolivia durante la gestión de Evo Morales y su sucesor. Uno de los países que ha avanzado más en el planeta entero. Y cuando el continente está aumentando el hambre, en Bolivia no ocurre. Entonces, esos son los datos concretos, reales, de lo que estamos viviendo con el hambre. Y mire la paradoja. Escuche esto. Porque una cosa es el mundo de las apariencias y otra cosa es el mundo de la realidad. ¿Verdad? Mientras aumenta el hambre en nuestro continente por la pandemia, al mismo tiempo aumenta el sobrepeso en niños. No es que hay un exceso de alimentos en el planeta. No es que los dominicanos y los latinoamericanos tenemos más comida. No. Tenemos menos comida, pero la parte de nuestra población más vulnerable, los niños, están comiendo peor porque lo que comen los enferma. Altos contenidos en azúcares, grasas saturadas o trans y sal. Y tú tienes entonces que en este periodo el sobrepeso ha ido en aumento desde hace 20 años y en el 2020 3,9 millones de niños, el 7.5% de los menores de 5 años padeció la condición de sobrepeso y fácilmente una gran parte entra a la diabetes y están jodidos para toda la vida. ¿Cómo pasa esto? Porque en nuestro continente, aquí ocurre mucho en los barrios, no lo visibilizamos mucho, pero ocurre, pero sé que ocurre más en Centroamérica y Suramérica. Hay muchos niños que se desayunan y almuerzan con un refresco y una masita. Un Maví. O un Maví. Entonces, no, el refresco que es más procesado todavía. Entonces, ¿qué tú tienes? Tú tienes que mientras menos alimento hay, más hambre hay en el continente, más gordos están los niños. Una contradicción, una paradoja, porque los pobres, además de que están comiendo menos, la comida que reciben es de peor calidad. Compartí estos datos con ustedes y les mantendremos informados de lo que ocurre con este tema, porque es un tema fundamental para poder hablar de desarrollo. Porque imagínese usted, usted quiere que su país llegue a la luna, que seamos destacados, que pase lo que sea, pero no puede garantizar la comida a toda la población. La comida es la base de todo el organismo. Entonces, esto es uno de los grandes temas pendientes en nuestro continente y nosotros de aquí les mantendremos al tanto.